Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Cada momento que pasa nos sorprende ver lo que está pasando en la raza humana. Realmente hay nueva escala de valores que se está desarrollando en todas las áreas de la sociedad. Y eso nos lleva a preocuparnos en algún momento por lo que está sucediendo. Por ejemplo, nuestros niños y nuestros jóvenes están siendo guiados para ver al otro como objeto de placer. Los valores judeocristianos están siendo eliminados vez tras vez en la cultura de Occidente. La Reforma Protestante, que se basó en esos principios y que hizo que Occidente fuera un gran aspecto en la tierra, en la geografía de la tierra, veían los principios y valores con los cuales se guiaba la raza humana con otros ojos, con otros aspectos principales. Veían al otro con dignidad y con respeto, pero eso está desapareciendo completamente. Los valores, como dije, judeocristianos han sido reemplazados por diferentes ideologías dirigidas por pequeños grupos que pretenden dominar la tierra y establecer sus propios valores que nos llevarán a ver al otro con el objeto de placer solamente. Es muy interesante que tengamos en cuenta esas cosas. Una de las filosofías de gobierno que está colocando un nuevo parámetro. Yo recuerdo que se decía en una de las filosofías de Estado, años atrás, decía, como ilustración, le decía, le decían a los soldados, avancen con la bayoneta al piso, y cuando sientan que el piso está suave, sigan avanzando. Cuando sientan que el piso se endurece, deténganse. Ya llegará el momento en que las cosas van a cambiar y el pavimento o el piso se va a aflojar. Diciendo que avancen vez tras vez, con la filosofía que tienen, que si no encuentran resistencia, sigan adelante. Pero si encuentran resistencia, entonces deténganse hasta esperar a ver si cambia todo el ambiente. Así estamos en este momento viviendo la tierra. Ese tipo de filosofía que se está moviendo, nos está lanzando nuevos parámetros de vida para saber si todos aceptamos. Y si todos aceptamos, van avanzando hasta que nos lo impongan. Pero si nosotros nos ponemos firmes y estamos como con Jesús en la roca, que no nos mueve nadie, entonces van a tener que detenerse. Yo quiero que veamos como ilustración una ayuda que siempre tenemos en este programa. Hola, soy Cristian Techera, tengo 21 años, vivo acá en Uruguay desde que nací soy hijo de pastores y estoy estudiando lo que es realización audiovisual para crear contenido y ayudar también a muchas personas contando mi historia. Me crié con mis papás, una familia muy unida. Es cierto que mientras fui creciendo en la adolescencia era como un poco rebelde, me llevaba mal, vivía enojado, triste en ocasiones, pero con mis amigos siempre me llevaba súper bien, siempre estaba alegre, era como que descargaba todo con mis papás y eso era muy, muy, muy triste. Me encantaba jugar al fútbol, o sea, jugaba literalmente todo el día si podía jugar. Jugué en distintos clubes y hasta llegué a entrar, estuve en la puerta de la entrada del fútbol profesional, pero bueno, decidí seguir estudiando y no dedicarme tanto al deporte. Cuando yo era muy pequeño, era muy chico, tenía tan solo 7 años y que fue ahí que me empecé a involucrar en el mundo de la pornografía. Fue ahí que empecé a descubrir todo ese mundo que realmente hoy en día, con 21 años, lo odio, lo detesto y aconsejo que se corra de ahí. Y me acuerdo que me empecé a separar más de la relación con mis papás, no solo por el mundo de la pornografía, sino por amistades que me estaban rodeando. Y fue así hasta los 17 años, es decir, tuve 10 años metido en ese mundo en silencio. Yo sí creo que tenía
un poco de miedo mientras iba viviendo de contarles a mis papás, porque obviamente estaban liderando a mucha gente, aconsejaban a jóvenes con estas luchas, y yo como escondido, mirando de lejos, sentía miedo de que sea juzgado, cuando realmente era una lucha a la cual yo ya estaba cansado y no quería seguir en ese mundo. Y también algo que sentía mucho en ese momento era que realmente me sentía muy separado de Dios. Me sentía como que no era digno de su santidad, no era digno de su presencia, no era digno de su amor. Ya era de noche y estaba volviendo a mi casa y me enteré de que una persona muy cercana a mí había cometido un error, un pecado que era muy parecido al mío, y yo por dentro juzgaba a esa persona, la criticaba, y fue ahí que entré a ducharme, y fue la ducha más especial y más increíble que he tenido. Entré a bañarme y de repente cuando me estaba bañando, yo por dentro estaba pensando: uy, qué feo lo que hizo, cómo lo pudo hacer, siendo tal persona, con tal cargo en la iglesia, cómo lo pudo hacer. Y de repente sentí una voz de Dios, que fue sobrenatural esa voz de Dios, que me dijo: ¿quién eres tú para juzgar a esta persona? Y literalmente yo vi como una película de mi vida. O sea, cada cosa mal que yo había hecho fue como que la vi en una película, y ahí yo empecé a llorar. Y estuve 30 minutos aproximadamente debajo de la ducha, llorando, de rodillas, pidiéndole perdón a Dios. Ahí fue algo tan grande dentro de mí, una convicción de pecado, una convicción de que yo estaba mal, tan grande. Pero no solo que me sentí confrontado, sino fue tan rara esa sensación, que no solo fui confrontado, sino que fui amado. Y fue ese momento de quiebre donde no solo me di cuenta que necesitaba de Dios y que precisaba ayuda de las personas que estaban a mi alrededor, sino también que me pude sentir amado por Dios. Ese fue el quiebre más grande. Hay una frase que me encanta y se las comparto, dice: el que se choca con la cruz nunca vuelve a ser igual. Y estoy seguro que esa noche en esa ducha yo me choqué con la cruz y desde ahí nunca he vuelto a ser igual. Yo, si tuviera que aconsejar a alguien que esté viviendo la situación que he pasado, y que está bueno también decir que siempre estamos en una constante lucha. La libertad de Dios no es que no pecas nunca más y listo. La libertad de Dios es la capacidad para poder elegir siempre lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la libertad de Jesús, que al final Él murió en la cruz por nosotros por eso. Y simplemente lo que tú tienes que hacer es disponerte, es decirte: mira, Jesús, está esta pared entre nosotros. Mira, Jesús, me siento así, estoy separado de ti, pero aún así confío en que tú me amas y en que tú vas a romper esto para que podamos estar cerca. Mi consejo para ti, como dice Pablo, no te enfoques en vencer el mal, sino enfócate en vencer el mal con el bien. Y el bien es estar cerca de Jesús. Enfócate en estar cerca de Jesús. No tanto en dejar esa lucha, sino en estar cerca de Jesús. Realmente nosotros nos están imponiendo la revolución sexual en todas partes. Y vez tras vez avanza y avanza. Pero el Señor dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo contrario de la verdad es la mentira, el engaño. Y eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Nos están haciendo creer que lo que nosotros creamos bueno es malo. Y lo que nosotros decíamos que era malo, para ellos es bueno. Y están tratando de cambiar en esa deconstrucción del lenguaje, deconstrucción de la cultura, deconstrucción de todos los principios y valores que antes teníamos en nuestro corazón. Lo están llevando para tener una nueva dimensión. ¿Cómo conocer la verdad? Nos hacemos la pregunta. Hermanos y amigos, la única fuente para conocer la verdad es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios.
Debemos leerla para nosotros ser sabios y obedecerla para ser libres. Si no la leemos, nunca vamos a ser sabios, nunca vamos a saber cómo Dios diseñó la raza humana. Y si no la obedecemos, nunca vamos a ser libres. Seguiremos siendo esclavos. Que Dios nos libre de la esclavitud. Y leamos la Biblia para ser sabios, recuerde, y obedezcámoslas para ser libres. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias, porque nos diste una herramienta magnífica. Señor, tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecen. Es la roca sobre la cual edificamos nuestra vida. Señor, enséñanos a todos a leer tu palabra para ser sabios y a obedecerla para ser libres. Gracias, Señor. Amén y amén. Apreciados amigos, qué bueno estar con ustedes una vez más para recordarles eso que ya he enfatizado. Lo reenfatizo para que no se olvide. Lee la Biblia para ser sabios y obedezcámosla para ser libres. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.